Bueno, otro día en el que vamos a comentar algunas cosillas sobre el uso de Jamovi, pero con una introducción previa a metaanálisis, que es de lo que nos ocupa hoy el tiempo. Vamos a compartir una pequeña presentación que hice el otro día y que habéis tenido que recibir. La estás viendo, ¿no? Sí. Vale. Aquí tenías el acceso al link. El metaanálisis en ciencias de la salud no es otra cosa que una manera de agrupar distintos estudios, habitualmente ensayos clínicos, ensayos randomizados, que van a tener un resultado. Entonces, todos esos ensayos clínicos van a hacerse la misma pregunta o una pregunta parecida. Y esa pregunta parecida, pues cada ensayo, como digo, pues va a tener un número de participantes o de muestras en la que van a ver sí hay un tratamiento habitualmente que es mejor que otro más estándar. Bien, ¿qué ocurre? Pues que como ahora vamos a ver dentro de un momentillo, habrá ensayos clínicos que tienen un número importante de participantes y otros ensayos clínicos también bien hechos, pero que el número de participantes o pacientes pues es menor. Entre uno y otro pues puede pasar que todos apunten a que el tratamiento o la pregunta sea significativamente diferente y tenga un efecto, un tamaño de efecto importante, o incluso puede haber que haya ensayos clínicos que haciéndose la misma pregunta, pues uno diga que es favorable y otro incluso diga que o es el efecto nulo o es el efecto contrario. Los metaanálisis lo que nos van a permitir es aunar todos esos pacientes, todas esas muestras, de manera que se acerquen a la población general, que es lo que queremos inferir algún tipo de resultado final. ¿Vale? De manera que como veis ahí esta presentación la he enviado, pues lo que intenta es sintetizar en base a distintos ensayos clínicos, sintetizar una evidencia para incluso incrementar la precisión de las estimaciones de cada ensayo y ver incluso si hay o no hay heterogeneidad en los resultados, ¿vale? De manera que una vez que tengamos el metaanálisis, podamos incluso generar nuevas hipótesis, porque lo importante es que un metaanálisis no sustituye a un ensayo clínico. Un metaanálisis simplemente es una síntesis de otros ensayos clínicos. Un metaanálisis bien hecho puede dar pie a una pregunta que desemboque en otro ensayo clínico, ¿vale? Pero no sustituye a los ensayos clínicos. Los pasos para realizar un metaanálisis los tenemos aquí aclarados. Nosotros no nos vamos a parar en esto, pero en esta página que veis aquí, que supongo que se está abriendo, lo estás viendo, ¿no? Esta Sí, página es muy perfectamente. importante, ¿vale? Aquí tiene la guía para cada tipo de estudio, aquí en columna de la derecha, ¿ves? Para ver cómo hay que leer o cómo hay que preparar un ensayo clínico, las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Pues el Prisma es la guía en la que hay que basarse y es la que nos recomendaría hoy para analizar o ver, para poder decir si un metaanálisis está bien hecho o no está bien hecho, ¿vale? Continuamos. Ujú. Nos vamos a dedicar a poner algunos ejemplos, ¿vale? Porque el metaanálisis eh, lo puede hacer con un algoritmo estadístico que asuma que los efectos, un modelo de efectos fijos, como ves ahí, en lo que vas a asumir que todos los estudios con los que vas a hacer el metaanálisis estiman el mismo efecto, es decir, pues todos van a analizar si, como vamos a ver en el ejemplo, si añadir quimioterapia a la radioterapia en el cáncer de cervix es beneficioso o no para la paciente. O puede pasar que los distintos ensayos clínicos no se hagan exactamente la misma pregunta o no estén apuntando en la misma dirección, aunque se acerquen. Entonces podemos usar a lo mejor modelos de efectos aleatorios, que sería una manera más conservadora de utilizar la sistemática estadística que usan los metaanálisis. Bien, las aplicaciones del metaanálisis son variadas, pero la que a nosotros nos interesa es, como hemos dicho, lo vamos a ver, la evaluación de la efectividad de los tratamientos médicos. Es decir, si un tratamiento B es mejor que el tratamiento A que ya conocíamos, ¿vale? Después hay otras maneras de hacer metaanálisis, pero este no es el ámbito de la charlita de hoy. Seguimos. Las ventajas de un metaanálisis: aumenta la potencia estadística, puede proporcionar estimaciones más precisas, identifica patrones y tendencias y genera nuevas preguntas, nuevas hipótesis,
pero el inconveniente que tiene es que puede haber un sesgo de publicación oculto, aunque la herramienta que proporciona el metaanálisis, como vamos a ver ahora, nos ayuda a saber si hay sesgo o no sesgo de publicación. Y también te va a decir si hay mucha o poca heterogeneidad entre los distintos ensayos clínicos de la población que está siendo usada, ¿no? Mm. Vale, ahí hay la referencia que luego tú ya mirarás. Conceptos prácticos. Conceptos prácticos antes de pasar a Jamovi. Esto lo he hecho yo con Excel. He cogido, aquí arriba a la izquierda tenemos una población, ¿vale? Esa Ujú. población, pues han sido dos variables, ¿vale? Como ves ahí, aquí hay 1000 casos. 1000 casos y hay una línea simple de regresión que podríamos decir que es nuestro modelo. Ujú. Si tú coges 25 muestras, te fijas aquí cómo estos 25 son 25 de los 1000. El ajuste del modelo ha cambiado, la pendiente es distinta, el intervalo de confianza aumenta, se va achicando conforme la muestra es más grande, Ajá. ¿vale? Bien, en un metaanálisis pasa algo parecido. Tú vas a tener distintos ensayos clínicos con distinta cantidad de pacientes que van a ajustar un modelo que se parecerán o no se parecerán a la población general en cuanto la muestra sea mayor. Bien, como Mm. la muestra no puede ser igual a la población general, lo que hacemos es unificar todos los ensayos clínicos que hay sobre lo mismo y hacemos ese sumatorio para intentar parecernos a esa población a la que se supone que estamos extrapolando los resultados. Bien, eh, una cosa interesante de los gráficos que vamos a ver ahora es que utiliza la O-ratio, por ejemplo, que es lo que el ejemplo que vamos a ver, O-ratio, riesgo relativo, tamaño del efecto. Bueno, en el caso de la O-ratio, la razón de ventaja, si te das cuenta, los gráficos van a utilizar una cosa que permite una simetría en el gráfico, que es el logaritmo. El logaritmo de la O-ratio. ¿Por qué esa tontería? Pues porque de esa manera la gráfica queda mucho más legible para el médico. Si vemos aquí en la gráfica de la izquierda una O-ratio de 0,5, eso significa que es la mitad. Una O-ratio de 1 es que ni te y para allá. Y una O-ratio de 2 es el doble. Si hiciéramos un gráfico con la O-ratio sin hacer el logaritmo, tendríamos que entre 0,5, que es la mitad, y el 2, que es el doble, las gráficas no son simétricas. Mientras que si tú haces el logaritmo de 0,5 es menos 0,69 y el logaritmo de 2, que es el doble, es 0,69. En esta gráfica de la derecha estás viendo cómo si hiciéramos una representación del logaritmo de la O-ratio, la gráfica quedaría simétrica y de una mejor interpretación gráfica a la hora de interpretar los resultados, ¿vale? Por eso habitualmente se usa la escala logarítmica, ¿vale? Esto es una tontería, pero aún así siendo una tontería puede que sea una pregunta de, oye, ¿esto por qué ponen el logaritmo? ¿Para real? No, por claridad gráfica, ¿vale? Una cosa que he nombrado es si quieres, aquí tenemos resumidamente los modelos de efectos fijos, donde como hemos dicho hay un único efecto, o se supone que hay un único efecto, o efectos aleatorios un poquito más conservadores cuando los distintos ensayos clínicos tienen preguntas o el efecto no es el mismo o no es totalmente el mismo, ¿vale? Aunque se puedan parecer. Ahí tienen sus pros y sus contras y vamos a pasar al ejemplo del ensayo clínico que que puse como ejemplo, que es este artículo recién calentito, un metaanálisis, una revisión sistemática. Una revisión sistemática que lleva estadística es un metaanálisis, ¿vale? Las revisiones sistemáticas es la literatura que hay que buscar, que hay que cribar, que hay que meterle y leerla previamente para ver el control de calidad y luego cuando aplicas el análisis estadístico ya estás haciendo una metaanálisis. Bien, ahí también tendrás la descarga del artículo, aquí abajo el link, ¿vale? Y este artículo sobre el estadio 3 de cáncer de endometrio, lo que va a hacer es introducirnos si, en resumidas cuentas, lo que aquí, por ejemplo, queremos es si el añadir quimioterapia a la radioterapia beneficia o no a los pacientes. El artículo es más denso, aquí vamos a poner solo el ejemplo de uso para ver cómo funcionan los gráficos.
Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla un momento para irme ahora a la otra pantalla, ¿vale? La otra pantalla es la de Jamovi. Bien, la estás viendo, ¿no? Bien, aquí tenemos los 16 artículos, los 16 artículos del ensayo que acabo de mostrar como ejemplo. Tiene, lo he cogido de la tabla, entonces tiene un número total de pacientes, la etiqueta del estudio. Hay que tener cuidado que para aplicar este algoritmo necesitamos variables continuas. Tenemos el número de pacientes que han tenido una terapia adyuvante con quimioterapia o a la que se le añade la quimioradio, ¿no? Y la recurrencia en cada brazo. La recurrencia me la he inventado. Los datos del total de participantes, la terapia adyuvante con quimioterapia y radioterapia, esos son datos reales que están publicados en ese artículo. Pero como para poder utilizar la recurrencia tenía que leerme artículo por artículo, pues no he tenido tiempo de leerme 16 artículos. Así que lo que he hecho ha sido, me he inventado los resultados. Pero para lo que queremos nos vale. Bien, ¿qué módulo vamos a usar para el metaanálisis? Bien, el metaanálisis utiliza, vemos que aquí en módulos, no sé si sabemos, lo voy a recordar, que tú puedes administrar los módulos que puedes usar en Jamovi. En este caso vamos a usar un módulo que se llama Major. El módulo yo lo tengo aquí descargado, ¿vale? Tenemos metaanálisis y hay distintas maneras de hacer un metaanálisis. Nos vamos a dedicar al modelo dicotómico. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos algo que es dos brazos, una dicotomía, un brazo A y un brazo B, que es lo que habitualmente vemos o lo más fácil en nuestros estudios de medicina. Bien, pues vamos a ver, el brazo experimental sería, por ejemplo, el brazo con las dos radioquimios, número que me he equivocado, Eventos, ¿no? el número de recurrencia del brazo experimental, el número de recurrencia en el grupo control, el número de pacientes o tamaño de la muestra en el grupo experimental y el número de pacientes en el grupo control. Y aquí en el estudio ponemos la etiqueta. Rápidamente, Jamovi te da una información de interpretación donde aquí está utilizando el modelo de efectos aleatorios y vemos cómo es significativo. Quiere decir que el metaanálisis nos está apuntando a que los resultados son significativos en lo que vamos a ver ahora. Que aquí te lo describe en inglés, pero aquí te lo describe todo, porque esto se puede incluso copiar y pegar para la publicación que haga falta. ¿Vale? Bien, y también te está diciendo si hay heterogeneidad o no heterogeneidad en los estudios. Como la P no es significativa, en principio no hay peligro de heterogeneidad. Los casos están más o menos todos bien balanceados y bien representados. El clásico gráfico del forest plot, el gráfico de bosque, ¿vale? Donde estás viendo aquí los 16 estudios, cada uno con su posición y con su tamaño, dependiendo del número de pacientes. Si te das cuenta, aquí hay un cuadrado muy gordo, aquí 2019, que si nos vamos aquí 19, aquí 19 es el que tiene mayor número de pacientes. ¿Vale? Bien, Sí, sí. ¿qué podemos hacer con esto? Pues podemos hacer, como veis aquí, esta gráfica es del logaritmo, el logaritmo de la O ratio, lo cual permite una interpretación mucho más fácil. Y si nos venimos aquí, vamos a decirle que nos dé el peso. Acaba de aparecer una columna en el gráfico, ¿vale? Donde nos da el peso o la importancia que tiene el estudio en este metaanálisis. Y habitualmente es por el número de casos que aporta al metaanálisis, ¿no? Y otro gráfico muy interesante es, ahora pasaremos a esto, pero otro gráfico es el gráfico del funnel plot o el gráfico de embudo. Sí. La línea media, esta sería la verdad o el resultado real.
y todo el desplazamiento a lo largo de esta línea nos estaría diciendo si el ensayo están balanceados hacia un sitio o hacia la contra, y desde arriba hacia abajo nos está dando el error. Cuanto más, podríamos decir, menos casos tenga y más incertidumbre se siga, más abajo estará representado el, eh, el ensayo. Y cuanto más disperso o más hacia la zona, hacia los laterales, más podríamos decir que hay más error y más incertidumbre, ¿vale? Cuanto más cercano a la cúspide, nos estaría diciendo que esos trabajos tienen menor error y están, cuanto más centrados en la punta, nos está diciendo también eso, que se acercan, que no se alejan de la verdad verdadera o de la estimación y en este caso es así porque hemos visto arriba que no había heterogeneidad, si no estarían los casos más dispersos, incluso más para abajo. En este caso particular, bueno, con estos datos que hemos introducido, nos está diciendo que el metaanálisis es de alta calidad. Bien, ¿qué significa este estudio? Este estudio es muy interesante porque además nos está diciendo este módulo si hay o no hay sesgo de publicación, que es una cosa importante. ¿Cómo se lee esto? 243. ¿Qué significa? Significa que harían falta 243 estudios con resultado nulo para que este estudio dejara de ser significativo. ¿Se entiende? Es decir, si en vez de 243, que esto es bastante, fueran, yo qué sé, 3, que salieran 3, pues diría, mira, con solo 3 estudios más, esto ya podría ser un estudio flojito, un análisis flojito. Pero aquí, en este caso, en este ejemplo, nos sale que haría falta 243 estudios con resultados nulos para que este estudio, este metaanálisis, dejara de ser significativo. Lo cual nos está diciendo que es un estudio de alta calidad, de alta fiabilidad, y que tenemos un gráfico, en este caso ha salido así de bonito, ¿vale? Pero habitualmente sale menos bonito, sale con una dispersión mayor. O te podías encontrar que los puntos están en un lado y en otro no. Entonces puedes decir, bueno, pues está algo más sesgado hacia un sitio que a otro, ¿no? Pero en este caso está muy centrado en la supuesta verdad o donde no hay sesgo ni error, ¿vale? Luego ya el programa te permite, bueno, pues añadir, incluso, lo que pasa es que aquí en el gráfico, con esto de la predicción te daría, lo que pasa es que esto no se ve en las publicaciones, pero este diamante aparecería también con su intervalo de error, ¿vale? Es cuestión ya de ir jugando con los distintos opciones que tiene el programa, pero lo importante es que se entienda cuál es el significado y cuál es la utilidad que tiene el gráfico de bosque y el gráfico de túnel en un metaanálisis, que son, pues, las bases de ese metaanálisis. Claro, ¿qué ocurre? Que un metaanálisis es bueno con esta condición de que no haya sesgo de publicación, que tú hayas encontrado todos los artículos relevantes previamente, hayas hecho una búsqueda, como hemos visto en la presentación del PowerPoint, que tú hayas hecho previamente una búsqueda, una criba, un análisis previo, hayas estudiado los ensayos, y te des cuenta de que estás agrupando ensayos que están buscando una misma respuesta o una respuesta muy parecida para incorporarlo a estos metaanálisis. Uno de los programas que también utilizaba la Cochrane era el ReviewMan, que ese era no solo el algoritmo, ese te permitía hacer toda la revisión y escribir toda la documentación para llegar a hacer una publicación de una revisión sistemática, que es lo que hace la Cochrane, junto con su análisis de metaanálisis. ¿Entendido? La idea de esto es dar pinceladas así tipo flash para que sobre la pequeña o breve presentación ya uno se pueda ir familiarizando con este tipo de estudios, ¿no? Este podríamos decir que es un poquillo más complejo o que hay que afinar más, pero luego ya después de las vacaciones pues seguiremos haciendo cosas un poquito más cotidianas, ¿no? Los metaanálisis ya es el punto supremo.
¿Tienes alguna pregunta? No, simplemente que eso, que me hace mucha gracia muchas veces cuando ves los metaanálisis y ves el funnel plot que está en la distribución a un lado de la al lado significativo del triángulo todo, y luego hay un hueco ahí como que no se publica. Muchas veces cuando no hay resultados buenos no se publican, pese a que nos dicen que Exactamente. se Cuando tú tiene que encuentras... publicar todo independientemente del resultado, pero que eso no es tan así. Así es, por eso ahora obliga, cuando se hace un ensayo, hay prácticamente ya una obligación de registrar el ensayo en una página donde tú ya estás diciendo que ese ensayo existe y que va a tener una fecha aproximada de publicación o de mostrar resultados en tal fecha. Y así como que te obliga a alguien te puede reclamar, oye, ¿qué pasó con el resultado de, de este ensayo? ¿Por qué no está publicado todavía, no? Porque, bien, Sí, bueno, pues lo, nada, y si lo de lo los tienes más o menos logaritmos, yo creo claro, que no. Sí, sobre todo lo de los logaritmos, que era una cosa que para nada entendía sí, y ahora sí. porque eso, si no lo pones en formato logarítmico, Mm, puede salir una gráfica desviada o no entendible, porque claro, un 0,5 y un 2, la distancia entre ellos es 1,5. No claro, queda claro. simétrico con respecto al cero, ¿no? Si tú lo haces en logaritmo, entonces te queda completamente simétrico y mucho más visual a la hora de entender hacia dónde está o qué intervalo tiene de confianza respecto al punto central, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Vale, pues vale. terminamos. Esto son pinceladas y hay que ser breve para que sea útil, ¿de acuerdo? Bueno, pues gracias por tu atención y tu presencia y espero verte en la próxima. Y al Muchas resto de que lo va a gracias. ver en diferido, pues les animo a verlo en directo, que también se puede hacer preguntas, ¿vale? Muchísimas gracias.